par, en el primer caso los del A, en el segundo los del B y en el tercero el C. ¿Listo? Es opcional, tranquilos. Ahora, vamos con el primer caso. Miren, este primer caso es para enfocar a un paciente de 25 años que ingresa por un cuadro de tumefacción de rodilla, tumefacción de 5 días, es decir, ingresa por una monoartritis aguda que ven seno cada 8, pero no tenía ya la flexoextensión y para una marcha adecuada. Lo había estado viendo, habían hecho estudios, incluso tenía cultivos de en un examen de orina patológico, por eso incluso estuvo recibiendo cobertura por una semana, pero para el ingreso a la consulta evidenciaba leve tumefacción de la rodilla contralateral, ya no solamente de la derecha, sino la izquierda. No había fiebre, no había hiporexia, antecedentes, en este caso de patologías reumatológicas, o pues, como era un cuadro ahorita, ya no de una monoartritis, sino ya de una oligoartritis, porque tenía dos articulaciones, entonces, y había una que resaltaba más, que nunca ha tenido, es que tú le hagas un estudio de líquido. Entonces, cuando tuvieron jovencito, dime, Doctora, no sé si es mi internet, pero se corta por ratos. a Sí, ver, doctora. ¿el resto también tiene problema? Sí, doctora. Sí, Sí, doctora. doctora, se escucha por Recorta ratos. cuando habla. Por ratos está que se escucha, a ver, espérense, voy a modificar entonces el tipo de internet. Quito la de acá. Ujú. A ver, jovencitos, me confirman si escuchan ahora un poco mejor. O igual. Sí, ya se escucha, doctora. No. Entonces vamos a seguir. Entonces, seguimos por acá. Entonces, como les mencionaba, este pacientito había iniciado con una monoartritis aguda de rodilla, luego se había sumado otra articulación que en este caso ya llevaba para una oligoartritis. Entonces, como era un cuadro agudo y no tenía antecedentes de patologías previas, ni tampoco traumatismos, solamente el antecedente de un reciente proceso de prostatitis evidenciado con exámenes y manejo por el servicio de la especialidad, se procedió a hacer una artrocentesis. Entonces, se obtuvo 25 cc de líquido amarillo con 10.000 leucocitos, con un 45% de polimorfos nucleares, con glucosa de 60 y bacteriológicos negativos, cristales también negativos. ¿Listo? Entonces, ahorita como problemas de salud en un paciente varón de 25 años que ingresa por una oligoartritis, en este caso de evolución aguda, sin mayores antecedentes que el reciente proceso infeccioso, viene con un estudio de líquido. ¿De qué características, jovencita? Aula A. Alguien del aula A. ¿Qué tipo de líquido es? 1, 2, 3, 4. A ver, Martínez Santa María. Sería inflamatorio, doctora. Ajá, entonces es un tipo 2, es un tipo inflamatorio. Entonces, ¿pensarías en una artritis por cristales, jovencito Santa María? No, doctora. No, lo alejas. Entonces, ¿pensarías en una autoinmune con una evolución aguda? Tampoco. Tampoco. Entonces, si no tampoco no tenemos cuadro traumático que nos esté haciendo pensar, lo único que nos quedaría son
otro tipo de artritis que pueden tener una evolución de este tipo. ¿Cuál es esa? La artritis reactiva. ¿Listo? ¿Por qué? Porque su compañerito justo dice, es un inflamatorio. Es un tipo 2, no es un tipo 3, según los caracteres que tenemos. Entonces, justo un paciente, sobre todo en los grupos etarios en las artritis reactivas, generalmente son o pacientes jovencitos y niños, ¿listo? Sobre todo cuando hay ciertas comorbilidades que involucran gastrointestinales o infecciones genitourinarias, y las otras que son pacientes, en este caso con procesos infecciosos sobreagregados, y estos pacientes más bien son vulnerables por enfermedades que los inmunodeprimen. ¿Listo? Pero lo más usual en la artritis reactiva es que se asocie con infecciones gastrointestinales o genitourinarias, que ahora las genitourinarias han bajado con las medidas de prevención. En este caso que hay para las prácticas sexuales sí es cierto, pero todavía se reporta. Entonces, ¿qué teníamos a favor? Generalmente estos pacientitos tienen antecedentes de ir en las semanas previas, por ejemplo, puede ser de 2 a 3 semanas previas o en el mes previo, haber tenido un proceso infeccioso catalogado ya sea por un examen patológico o un cultivo a favor que te dice, ha habido este proceso en esta zona. Sin embargo, no te llega a lesionar patológicamente la articulación. ¿Cómo así? No te la llega a infectar, pero sí te puede dar propiamente un cuadro de reactividad que puede ser con un líquido tipo inflamatorio. ¿Listo? Entonces, artritis reactiva es el primer tema que vamos a mencionar. ¿Listo? Luego vamos a hacer un consenso en relación a las caracterizaciones. Pero lo que quiero que se les quede a estos pacientitos, que generalmente este es el paciente típico. Pacientes sin mayores comorbilidades, generalmente muchos de ellos inmunocompetentes, que tras un proceso infeccioso gastrointestinal o genitourinario, que puede ir concomitante a que se dé el proceso inflamatorio en la articulación o puede preceder, que es lo más usual, puede darse este tipo de caracterizaciones. Ahora, estos pacientitos producen inflamación, sí, pero no tienden a erosionar la articulación, a anquilosar la articulación ni a dejarte discapacidad. Muchos de ellos solamente son manejados con antiinflamatorios. ¿Listo? Y si vas a dar antibióticos, solo tú das al proceso infeccioso extraarticular que todavía se mantenga activo. A ese vas a dar antibiótico. No vas a dar tratamiento a infección de articulación. ¿Por qué lo decimos? Porque cuando fuera una infecciosa, ahí sí va a necesitar coberturas de 4 a 6 semanas o incluso si es fúngica hasta meses. Pero en estos de acá no, solo es manejo sintomático, solo antiinflamatorio. Si en naproxeno no le estaba yendo, ¿qué podemos cambiar? Podemos cambiar a celecoxib de 200 cada 12 o heterocoxib de 120. O incluso como ya vimos que no es un líquido infeccioso, podemos infiltrar la articulación si es requeriente, o como ya otros algunos colegas que utilizan un periodo pequeño en este caso, de corticoides, ¿no? Dosis menores de 20 miligramos, 15 a 20 miligramos, prednisona, y le puedes complementar con antiinflamatorio, le das generalmente 5 a 7 días, o hay algunos que incluso son las de depósitos, por eso van a ver algunos que dicen, me han puesto mi ampollita de betronidazona, pero solamente sigo con el antiinflamatorio. No usamos inmunosupresores, salvo que estos pacientes vayan de una oligo a una poliartritis y o que se cronifique. O sea, cuando pasan los 6 meses y mantiene ese patrón mono o oligoarticular persistente o ya se tornó a una poliarticular, entonces muchos de ellos terminan usando inmunosupresor, metrotexate a partir de 10 miligramos semanales o sulfasalacina de 1 a 2 gramos por día. Y sintomático permanente, antiinflamatorios. Esta artritis reactiva pertenece a un grupo de familia que se llama espondiloartritis seronegativa, que lo vamos a mencionar en un rato también, pero que tiene varios componentes. Artritis reactiva, artritis asociada a enfermedad inflamatoria intestinal, artritis psoriásica, la espondilitis anquilosante, que es la banderada de ese grupo, y en este caso la axial no radiográfica. Entonces, de ellas, esta de acá, artritis reactiva, es la menos a veces reportada porque muchos son subdiagnosticadas.
sea, como van respondiendo con antiinflamatorios y pueden tener una evolución que tiene que tener una respuesta en días o semanas, pues muchos de ellos a veces no las llegan a registrar, pero que también ha disminuido por lo que es muchas las prácticas sanitarias, sobre todo para disminuir infecciones urinarias y en poblaciones como nosotros que somos tercermundistas, ha disminuido también con las mejoras en relación para la prevención de infecciones gastrointestinales, pero todavía hay reportes asociadas muchas veces a lo que es Salmonella, Shigella, E. coli, Campylobacter. ¿Listo? Entonces, este es el primer caso y ya luego complementamos un poquito más. Vámonos con el segundo caso. El segundo caso es el de acá. Este segundo caso es de un paciente varón de 79 años referido al servicio de gastroenterología por pérdida de peso, con una diarrea crónica y dolor abdominal, que ha experimentado estos síntomas de manera intermitente en el último año, pero que en los últimos meses se han agravado, afectando su capacidad para realizar actividades cotidianas, es decir, de bañarse, cambiarse, vestirse, desplazarse, hacer esas actividades. Tiene antecedentes personales de haberle diagnosticado una artritis, pero no especifica cuál. No tiene antecedentes de viajes recientes, tiene un historial de déficit de vitamina B12, tratada con suplementación de esta, no es fumador, pero sí consume de manera esporádica alcohol, y el examen físico el paciente luce caquético, con palidez cutánea y conjuntival, dolor a la palpación en el cuadrante superior derecho del abdomen, no hay masas, no hay organomegalias. Y en los exámenes tiene una endoscopía en donde hay una mucosa duodenal con aspecto edematoso y pastoso. Y hay una biopsia duodenal cuando hay presencia de bacilos Paz positivo en el interior de los macrófagos. Entonces, aula B, ¿qué es lo que postularían en este pacientito? Esta artritis, ¿por qué podría darse en este pacientito con un cuadro clínico que hay a nivel, en este caso constitucional, a nivel abdominal y propiamente también con compromiso articular? A ver, ¿alguien del aula B? ¿Qué podrían postular? Si justo les dice, viene el pacientito y le dice adulto mayor, ya con diarrea crónica, dolor abdominal crónico, ya caquético, ya con palidez generalizada, con antecedentes de déficit de B12. A ver. Sí, por ejemplo, su compañero Coronado nos dice, puede ser una enfermedad inflamatoria intestinal. ¿Listo? Entonces, lo que él está mencionando es porque dentro del grupo de espondiloartritis seronegativas, les dije que hay una familia que se llama artritis asociadas a enfermedades inflamatorias intestinales. Generalmente, estas se asocian con hallazgos en lo que es en estudios colonoscópicos que, corroborados con biopsias respectivas, orientan, las más frecuentemente reportadas son enfermedad de Crohn y lo que es colitis ulcerativa, que tienen patrones característicos en relación al compromiso de las mucosas y la extensión respectiva. Generalmente estas más, por ejemplo, Crohn más se da en población asiática o descendientes caucásicos, y el grupo femenino entra a tallar también. Ahora, ¿pueden tener manifestaciones articulares? Sí. Articulaciones periféricas de extremidades, puede haber compromiso axial, sí. En este caso, incluso artritis reactiva también puede dar compromiso axial, pero a diferencia del anquilosante, pues no va a dar un compromiso severo que discapacite. En inflamatorio intestinal te puede dar un dolor inflamatorio lumbar, fuera de las manifestaciones de entesitis, de dactilitis, de cuadro inflamatorio articular, pero también no te vaya a discapacitar como espondilitis anquilosante, pero sí te puede dar un dolor inflamatorio. Solo que acá tenemos algo diferente. O sea, me dice, tiene un aspecto edematoso y pastoso, pero tiene una biopsia con bacilos Paz positivos en el interior de macrófagos.
Esto es lo que generalmente no encontraríamos en una enfermedad inflamatoria intestinal, ya sea por Crohn o por colitis ulcerativa. Entonces, ¿qué otra posibilidad puede ser? Si me dicen hay bacilos Paz positivos en el interior de macrófagos, me sugieren que hay ¿qué cosa? Infección por bacterias. Sí. Entonces, ¿qué es lo que fue este paciente? Un diferencial que tenemos que tener a consideración bastante. ¿A qué me refiero? Generalmente, ¿qué les digo siempre? En este caso, que pueden ustedes, en todos los pacientes que vienen con las molestias articulares, ¿todos son autoinmunes? O autoinmunes es lo que yo descarto después de haber buscado infecciones y neoplasias primero. Entonces, es un diagnóstico de descarte, ¿no es cierto? Entonces, por eso, en este pacientito, hicieron toda la indagación porque tú dices, a ver, adulto mayor con diarrea crónica y cuadro consuntivo. Lo primero que viene a la mente es, si no es una infección, por ejemplo, una TB que esté acompañando, pues que sea un cáncer. Que justo, y tiene todo el característico, dicen, puede ser un cáncer de colon, anemia, diarrea crónica, dolor abdominal, déficit de probablemente sea un cáncer. Pero cuando hacen el estudio de endoscopía y hacen la biopsia, más bien lo que le encuentran es Bacillus Paz positivo, que me sugieren un proceso infeccioso. Y en este caso, la causa más frecuente es la enfermedad de Whipple asociada, que involucraba a lo que era en este caso el Tropheriма whippleyi que se había identificado. Entonces, este pacientito era otro tipo de ejemplo de artritis, en este caso que será infecciosa, no tenemos estudio para esto, pero ¿qué otro tipo de infección puede ser? Una artritis reactiva. Pero el primer diferencial que justo comentó su compañero entra a tallar, porque justo las artritis asociadas a enfermedades inflamatorias intestinales tienen dos formas como tú la tamizas. Una, que el paciente te venga con el dolor lumbar inflamatorio crónico, más de 3 meses, lumbar bajo que se irradia a región sacroiliaca, que con el tiempo puede extenderse a región de resto de columna, que con el tiempo le va limitando sus actividades y movilidad, y que en el interín del estudio respectivo tú haces sus imágenes y pues evidencias tu sacroileitis en la resonancia o en la radiografía, dependiendo de donde tú la hayas, pero que cuando haces la búsqueda de otros signos y síntomas, puedes encontrar dactilitis, puedes encontrar entesitis, puedes encontrar oligopoliartritis o monoartritis, que es bastante usual, puedes encontrar sintomatología general. Entonces, estos pacientitos o tú lo buscas porque durante la evaluación de su dolor lumbar inflamatorio tú encontraste otros signos y síntomas que te apoyan para esa caracterización, y durante la evolución se agregan síntomas abdominales, diarrea sanguinolenta, anemias por déficit de B12 o incluso de diarrea, fisuras anales y que no tienen otra explicación. O viene así, un paciente que te lo está viendo gastro por cuadros de diarreas crónicas con anemias que llevan incluso con cuadros de malnutrición asociada. Entonces tú dices, debo descartar foco infeccioso, micobacterias o, por ejemplo, como este pacientito, que fue para la partícula Whipple, pero tú debes descartar infecciosos. Corroboras que no hay neoplasias. Y si tú no tienes ninguno de estas dos primeras y encuentras hallazgos con compromisos, sobre todo a nivel de todo lo que es extensión de colon o por segmentos del colon, o compromiso incluso que va desde boca a ano, entonces tú dices, yo estoy frente a esta enfermedad inflamatoria intestinal y la biopsia es la que me orienta a corroborar colitis versus Crohn. Y en este caso, si durante la evolución se agrega síntomas de dolor lumbar inflamatorio o se agregan entesitis o se agrega dactilitis o se agrega uveitis o se evalúa y justo en los exámenes inmunológicos tienes HLV27, pues tú dices, este pacientito va para esta entidad. Pero esta de acá fue otro tipo de artritis reactiva asociada
a un paciente con una enfermedad inflamatoria intestinal, pero por un proceso infeccioso bacteriano, que respondió bien con su cobertura de cefalosporinas. ¿Listo? Entonces, pero su diferencial más próximo, en este caso, era la artritis asociada a enfermedad inflamatoria intestinal, que es un tipo de la familia de espondiloartritis seronegativas. ¿Listo? Luego vamos a regresar con lo de los criterios. Vámonos ahora con el otro caso para dar pasada y ya luego, porque terminamos un bloque de sesión y luego hay una para solamente apuntar la parte teórica de los homostatitos. Entonces vamos con el tercer caso. Este es de un paciente de 75 años con hipertensión, con dislipidemia, que viene por un dolor intenso e inflamación y enrojecimiento de la articulación metatarsofalángica del primer pie derecho, pero presenta que todo apareció súbito, que no tiene trauma, que en este caso tiene actividad física intensa y que, a diferencia de los otros, tiene manejos con comorbilidades cardiovasculares y no tiene antecedentes de hábitos más que beber y su litiasis. Pero fuera de lo que es la evolución, lo que llama la atención es que, a diferencia de otras consultas donde habían el estudio de líquidos sin mayor complicación porque siempre era un líquido tipo 2, en esta evaluación ya no solamente encuentran los síntomas que se ven en la fotografía, sino que ingresa y a la hora de haber ingresado tiene temperatura de 38,5, con frecuencia cardíaca 99, satura 96 y la presión de 14,9 y la respiratoria de 21. Pero ya no solamente hay el eritema, el calor y la tumefacción en la primera metatarsofalángica derecha, sino que también hay eritema en la región lateral de pierna izquierda con edema. Y que aparte nos dicen, le hemos hecho una artriocentesis guiada, de hecha articulación por eco, pero el líquido salió un poco turbio, sí había cristales en aguja, pero tenía gran positivo para cocos. Cocos gran positivo, el cultivo está en curso, pero tiene 59.000 leucocitos con 76% de polimorfonucleares. Entonces, aula C, ¿qué me pueden decir de este pacientito con su líquido y su evaluación clínica? ¿Qué tipo, primero que todo, qué tipo de líquido es? 1, 2, 3, 4. A ver, su compañero Coronado dice, sí, es un líquido tipo 3. Selena Hoyos, ¿te parece también un 3 o piensas en un 2? Jovencita, ¿3 o 2? A ver, sí, tipo 3 hasta el momento. Sandoval, Tipo 3, más de tipo. 50.000 leucocitos. Ujú, Y los polimorfos son más de también. ujú, ujú. Sí, entonces en este caso, lo que estamos viendo es de que, a diferencia del primer caso, este tiene un líquido tipo 3. Entonces, ¿cuáles serían sus diagnósticos de este paciente? Por el cuadro clínico, me dicen, es un debut agudo, tiene 24 horas, ¿listo? Son eventos por primera vez, ¿no? Ya ha tenido previos con estudios de líquido tipo 2, manejos sintomáticos y aparentemente solamente manejos de comorbilidades cardiovasculares. Entonces, ¿qué diagnósticos tendrá este pacientito? Si es un tipo 3, ¿qué tipo de artritis es? Eh, ¿Puede ser una artritis séptica concomitante con gota? Sí, porque es un tipo, ¿tiene un líquido infeccioso? Sí, es un líquido tipo 3 infeccioso y tiene hallazgos previos también de gota. Entonces, este pacientito es un tipo 3. Pero ¿cuál sería su factor de riesgo?
es un adulto mayor, tiene comorbilidades inmunosupresivas, no, es solo es hipertenso, es dislipidémico, pero por el cuadro clínico que presenta de episodios recurrentes y del estudio de acá, dime jovencito. ¿La presencia de cristales puede ser un Ajá, factor predisponente? claro. Para las artritis infecciosas, ustedes tienen que ver quién es el vulnerable. Pacientes inmunosuprimidos, por patologías autoinmunes, por comorbilidades que tengan hacer que inmunodepriman. Por ejemplo, pacientes con cáncer, pacientes usuarios de corticoides, pacientes usuarios de inmunosupresores, pacientes con patologías autoinmunes. Tienden a entrar pacientes que recientemente han estado con un proceso infeccioso y han recibido cobertura antibiótica amplia, pacientes con artritis con depósitos de cristales. Entra talla y justo él entra con estos dos factores. Entonces, ¿cuál le podría haber sido el foco? Que en este caso haya hecho un proceso infeccioso de piel. Pero dirían, ¿y por qué no es reactivo? Por el tipo de líquido. ¿Listo? Entonces él tiene dos, gota y tiene artritis infecciosa. Entonces, a diferencia del otro que solo le dábamos AINES, ¿este acaba de recibir AINES? Sí, pero va a necesitar sobre todo que tú has hecho la artrocentesis diagnóstica, pero si vuelve a llenar, tienes que hacer una artrocentesis terapéutica para ayudar a descomprimir. Pero sobre todo tienes que iniciar con cobertura, porque como ven, el paciente ya está empezando a hacer síntomas sistémicos. Entonces va a necesitar cobertura antibiótica. En su casa, no, hospitalizado. Y como dicen, tienes gram positivo, primero por frecuencia es estafilococo gram positivo, es estafilococo meticilin sensible. Entonces tú tendrías que darle una cobertura que te cubriera, puede cubrir esto. Entonces puedes darle monoterapia con solo oxacilina que te cubre bien esto, claro que sí. O puedes darle una cefalorina de primeras generaciones que puedes complementar en este caso con un aminoglucósico, vale también, dependiendo de tu paciente. Por ejemplo, este paciente como es adulto mayor, o sea, puede que si le envías solo con monoterapia, capaz en el camino a las 72 horas puede que no te modifique muchos signos vitales o en este caso hemograma o marcadores de fase aguda y tengas que adicionarle un segundo fármaco. Pero si tú inicias con monoterapia, pues uno que cubra estafilococo. Y punto dos, antiinflamatorios, drenaje condicional a lo que vuelva a llenarse, movilización inicial, pero ya luego tienes que rehabilitar en las, como dicen, posiciones fisiológicas para que mantenga la articulación su movilidad. ¿Listo? Pero no le vas a dar un día, ni una semana, ni 7 días. Probablemente 14 o 21 días si es que no tiene ninguna otra, eh, en este caso, proceso sobreagregado, pero si no, tú le vas a proyectar por lo menos esas 2, 3 semanas, capaz para enterar, y luego le vas a seguir vía oral, pero tratando de cubrir. ¿De qué va a depender? Evolución clínica. ¿Cómo van evolucionando las articulaciones? Si es que no inflama otra más, si es que esta va mejorando, si el cuadro clínico asociado responde con el antibiótico dando mejoría clínica y en los exámenes laboratoriales, entonces eso va a definir el tiempo de manejo antibiótico. Pero esta sí va, a diferencia del primero que solo era manejo con AINES. ¿Listo? Entonces, jovencitos, lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Como queda poquito tiempo y para puntualizar sobre todo de estas tres, que son infecciosa, reactiva y artritis por lo que es enfermedad inflamatoria, voy a crear otro link y lo voy a poner por acá, por el chat. Entonces, solo que también quiero aprovechar para tomar lo que es la asistencia de los que están acá. No se preocupen, en relación a los que ya no se han podido agregar, en este caso es sobre todo para cubrir, por lo que igual tengo que, en este caso, y para hacer esto, entonces, mm,
Ahora sí están completos. Ya. Entonces, jovencitos, miren lo que es la parte de su chat, porque ahí es donde justo se va a enviar ahorita también la programación. Del otro es solo para puntualizar, así que no va a demandar mucho de su tiempo, así que tranquilos. Por más que la hora salga para todavía más de un rato, ustedes ingresan de una vez. ¿Listo? Entonces vamos acá a dejarle. Se ha enviado la captura. Ahí está. Hemos enviado. Ah, bien, jovencitos. Entren a esta otra reunión para ir puntualizando los puntos que les he mencionado y para darle por concluida, ¿ya? Entonces, esta de acá. Conforme van ingresando ahí a uno, copien sobre todo el link para que puedan entrar, ¿ya? Y yo mientras tanto lo voy a aperturar acá para que también lo puedan visualizar. Delegadas, ¿pudieron copiar el link para poder cerrar esta y enviar, abrir la otra? Sí, doctora. Ya, entonces voy a cerrar esta para poder entrar a la otra y concluir, ¿ya?